Bueno, vamos a calcular entonces las derivadas parciales de estas funciones que están acá seleccionadas. De esta número 7, calculamos derivada parcial de z con respecto a x primero. Derivada parcial de z con respecto a x, ¿quién es? Entonces, recuerde, lo que aparezca con y se considera constante. Acá vamos a tener, entonces, esto va a ser 20 x al cubo, y al cubo. 20x al cubo, y al cubo. Menos 2x, y a la 6. Más 30x a la 4. Y lo último depende solamente de y, entonces esto último, la derivada con respecto a x es 0. ¿Bien? Ahora hagamos la derivada parcial con respecto a y. ¿Cómo queda la derivada parcial con respecto a y? De ese problema 7. Quedaría 15x a la 4, y a la 2. Ahora vamos a hacer derivada parcial de z con respecto a y. Problema 7. Quedará entonces eso, 15x a la 4, 15x a la 4y cuadrado, menos 6y a la 5, x al cuadrado, x al cuadrado. Esto depende solamente de x, entonces esa derivada da 0. Y la derivada de menos 4y simplemente es menos 4. Bien. Bueno, ahora tómense un tiempo más y hagan la derivada parcial del problema 14. Ese problema 14 y ya la revisamos. Derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. ¿Sí? Veamos las derivadas parciales de z en el ejercicio 14. Hagamos el de, ¿cuál hacemos? El derivada parcial con respecto a y. Derivada parcial de z con respecto a y, ¿quién es? Será, entonces recordemos lo que tiene x, constante, ¿cierto? Y esto lo puedo escribir de esta manera. Entonces, tengan en cuenta que la derivada, la función en general es una exponencial. Es decir, que la derivada de e es la misma función exponencial. E a la x al cuadrado por tangente inversa y cuadrado. Por la derivada interna. En la derivada interna, entonces x se comporta como constante. Tengo acá x al cuadrado y la derivada de la tangente inversa, ¿quién es? Esa derivada será 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado, ¿cierto? Que será en este caso y al cuadrado, y a la 4 por la derivada interna acá de esto, es decir, de y cuadrado, que será 2y. Y eso será la derivada parcial. Bien. Y en el problema 23, pues ahí realmente lo que pasa es que hay 4 variables, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Si digamos con respecto a una de las variables, todas las demás se comportarán como constantes. Y pues dependiendo de qué estemos derivando, pues vamos a usar acá las reglas, ¿no? Aquí tenemos potencia, acá tendremos coseno. Pero de hecho, básicamente es lo mismo que ya hemos estado utilizando. Bueno, vamos a ver qué pasa con la implícita. Bien, vamos a volver acá un poco. Digamos entonces, ¿qué pasa con la derivada implícita? La diferenciación implícita se lleva a cabo de manera similar a lo como se hace en la sección 3.6, acá lo referencia. Entonces piénsenlo de esta manera. Tengo acá una función que depende de z. Bueno, z relacionada con x y y. Pero no es conveniente o no es fácil o no es posible
despejar z. Por ejemplo, acá, si ustedes quieren despejar z, se van a dar cuenta que no es posible. No es posible despejar z, ¿cierto? Pero igual quiero calcular esas derivadas. Entonces, ¿cómo se hace esto? De manera implícita. Por ejemplo, quiero derivar con respecto a x. ¿Cómo se hace? Derivo a ambos costados de manera implícita. Tengan en cuenta que para esta derivada, observe cómo indica la derivada parcial. Estoy derivando a z con respecto a x. Es decir, que estoy diciendo que la variable sobre la cual estoy derivando es x, pero también estoy diciendo que z depende de x. ¿Bien? Entonces, dicho lo cual, acá cuando derivamos lo que corresponde a z, z no puede ser constante. ¿Sí? Porque z depende de x. Entonces, observe, cuando derivo a z cuadrado con respecto a x, ¿cómo es esa derivada? Es 2z por la derivada interna, que es ¿quién? dz de x. Acá es donde estamos utilizando la diferenciación implícita. Al otro lado, ¿qué tenemos? Derivando con respecto a x. La derivada de x al cuadrado, ¿quién es? Es 2x. La derivada de x por y por z es la derivada de un producto. ¿Sí? Es la derivada de un producto. Observe, de acá vamos a dejar como constante y cuadrado y vamos a ver que x por z son dos funciones, ¿cierto? Tengan en cuenta todo el tiempo acá que z depende de x. Entonces acá vamos a derivar con respecto a x. Observen, tengo y cuadrado como constante y hacemos ahora lo siguiente. La primera función sin derivar por la derivada de la segunda. La derivada de z con respecto a x, pues es dz de x. Más la derivada del primero, que es la derivada de x, lo cual es 1, por z, que será simplemente z. Y finalmente, ¿qué hacemos de acá? Pues vamos a despejar el dz de x. Bien, vamos a despejar el dz de x. Es decir, necesitamos agrupar estas dos cantidades, estas dos cosas, en un solo extremo de la igualdad. Para eso, entonces, pues hacemos algunas cuentas y despejamos. Bien. A ver, vamos a hacer nosotros, y ahorita verificamos los resultados, cómo es la derivada parcial de z con respecto a y. A ver, de manera implícita, derivada parcial de z con respecto a y. ¿Quién será? Ahora tengan en cuenta que estoy derivando con respecto a y, pero también estoy indicando que z depende de y. Entonces, derivada parcial de z cuadrado con respecto a y, ¿quién es? Va a ser 2z por la derivada parcial de z con respecto a y. Bien. Al otro lado de igualdad tenemos derivada parcial, derivada con respecto a y de x al cuadrado, 0, porque es una constante. Y toda esta partecita de acá, tenemos que x es constante, ¿cierto? Y vamos a aislar acá a un lado esto que viene siendo variable y que es un producto. Entonces, la derivada de esto, ¿quién es? Dejo la constante y derivo esa función. Derivada, primero, entonces hagámoslo de esta manera. Vamos a dejar la primera sin derivar por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda, ¿quién es? Es de z de y. Más la derivada del primero, que es 2y por el segundo sin derivar, que es z. Bien. Ahora necesitamos pasar a este lado de la igualdad solamente lo que tenga de z, solamente lo que tenga de z de y. Entonces, de z de y queda de z de y multiplicado por ¿quién? Observen, al lado izquierdo ya teníamos 2z. Y ahora del lado derecho, ¿qué va a quedar? Cuando multiplique esto por x y lo pase a restar, me queda menos x por y al cuadrado. ¿Bien? X menos x por y al cuadrado. Y al otro lado, ¿qué va a quedar? Va a quedar 2 veces x por y por z. ¿Cierto? Cuando multiplique x por esta cantidad. Finalmente despejamos el de z de y. Despejamos de z de y. ¿Y esto quién va a ser? Esto va a ser 2 veces
x por y por z dividido en 2 veces z menos x por y cuadrado. ¿Bien? Y esa va a ser la derivada hecha de manera implícita. Tengan en cuenta que, por ejemplo, esta derivada de forma implícita, esta derivada de diferenciación implícita, pues queda en términos de las tres variables. Observen, queda en términos de x, y, z. ¿Sí? Y pasa más o menos como ocurría en el curso de cálculo 1. Las derivadas implícitas no quedan en términos de una sola variable, sino quedan en términos de las dos variables. Profe, una pregunta me quedó más o menos algo raro. O sea, cuando usted está haciendo el de z con respecto a y, ¿no? En el otro lado de la igualdad, ¿por qué se le pone al y cuadrado el derivado parcial de z con respecto a y no en el otro? Y no en cuál. O sea, y no en el que está después de más 2yz. O Acá, sea, que ¿por qué es lo solo que se le estoy pone ese lado? subrayando, Sí. O sea, porque ahí no estoy o sea que, derivando a z. Tenga en cuenta que acá en esta o sea, primera cada vez parte, yo dejé, claro, cada vez que derive a z, necesito agregar la derivada interna. solo con z, o sea, con la que me están pidiendo Exacto. en el Por ejemplo, numerador. mire la parte de la izquierda. La parte de la izquierda, la derivada de z cuadrado, ¿quién es? Es 2z por la derivada interna. ¿La derivada interna quién es? Es de z de y. ¿Sí? Como les estoy diciendo, z depende de y. Es una función que depende de y. Solamente que no tenemos ahí la relación, ¿bien? Acá lo mismo. Ya, ya. Cuando Sí, sí, derivo sí. z, si tengo, mírenlo acá, si tengo, dejo la primera sin derivar, y cuadrado, por la derivada de z. La derivada de z es 1 por la derivada interna que es Sí. de z de y. ¿Sí? En la segunda parte no pongo de z de y simplemente porque no estoy derivando z, estoy derivando y, solamente y. Profe, y si hace el mismo ejercicio me estuvieran pidiendo de y de z, Si estuvieran pidiendo de y de z, también lo puedo calcular. ¿Quieren que calculemos de y de z? porfa. Bueno, si ya anotaron ahí, entonces calculamos ahora de y de z. Anoten ahí o tómenle una foto, creo que es mejor una foto, por si de pronto no han Screenshot, escrito, screenshot. o un screenshot o algo, ¿bien? Bueno, vamos a comparar con el resultado que está abajo, y efectivamente tenemos 2xyz menos acá sobre, les voy a señalar lo que estoy diciendo, precisamente, bueno, no, el de con respecto a y, no sé si lo calcular, sí, tal vez sí. Lo que pasa es que acá se equivocaron, acá y. 2xyz, ¿sí? Sobre 2z menos x por y cuadrado. Así tal cual nos dio. Bien, perfecto. Entonces ahora quieren calcular, me dice, de y de z. ¿Estoy bien? Sí. Por ejemplo, si me preguntara ahora por de y de z. Listo, vamos a empezar. Quiero calcular de y de z. Entonces observe, la variable con respecto a la que estoy derivando es z, pero también estoy diciendo en esta misma expresión que y depende de z, ¿sí? Acá estoy diciendo básicamente que y de alguna manera depende de z, ¿bien? Entonces vamos a la tarea. Estoy calculando derivada de y con respecto a z. La derivada de z cuadrado, ¿quién es? Es simplemente 2z, ¿bien? Simplemente 2z. La derivada de x cuadrado, 0, es constante. Ahora, dejo la constante y abrimos aquí un corchete. La derivada de y cuadrado, ¿quién es? La derivada de y cuadrado, ¿quién es? Es 2y por dy de z. Observe, es la derivada interna, ¿sí? Esta es la derivada del primero por el segundo sin derivar, z, más el primero sin derivar, que es y cuadrado, por la derivada del segundo, que es z, la derivada de z es 1. Y cierro aquí. Y ahora lo que queda es despejar de y de z. Es decir, que acá esto va a quedar 2z dividido en x, ¿cierto? Paso el x a dividir. Luego paso a restar el 2y, perdón, el y cuadrado. Y por ahora me va quedando así. Acá va quedando 2y
por z de y de z. De y de z. Bien. Y bueno, hacemos acá las cuentas. Esto va haciendo una sola fracción. Me queda 2z menos x por y cuadrado. X por y cuadrado sobre x. Y ahora finalmente vamos a pasar a dividir el 2y, ¿cierto? Bueno, esto sigue siendo igual a esto que está aquí. Ahora pasándolo a dividir, voy a hacer acá mismo una modificación. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Va a quedar en el denominador 2xy z de y de z es esto. Bueno, quiero que, aprovechando que me preguntaran esto, quiero que comparemos algo. Esto sería esa derivada parcial que ustedes me pidieron. ¿Qué tienen que decir cuando comparan ustedes este de y de z con el de z de y? Observen ambas. Al contrario. Exacto. Es una en la El contraria de la numerador otra. y el denominador cambiaron. Exacto. Invirtieron. Exactamente. Y eso es importante más adelante cuando estemos, por ejemplo, haciendo algunas cuentas en los jacobianos, porque precisamente nosotros vamos a necesitar, por ejemplo, supongan ustedes, muchachos, que yo necesito calcular el de z de y. Ustedes necesitan calcular el de z de y, pero por la forma de la función se complica muchísimo calcular el de z de y. Es más fácil calcular el de y de z, ¿sí? Como lo hicimos acá. Si ustedes observan, de hecho hicimos hasta menos cuentas. Entonces usted quiere calcular el de y de z. Perdón, el de z de y. Este es el que quiero calcular, de z de y. Pero por la forma de la función puede ser que se complique bastante. Y puede ser que sea mucho más fácil calcular el de y de z. ¿Sí? Resulta que el producto de estas dos cosas, ¿cuánto da? Da 1. Y ustedes lo pueden observar acá con estos dos resultados. Es decir, que acá también, esto también muestra que si yo quiero calcular el de z de y, eso va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre el de y de z. ¿Bien? Entonces, en algunos casos, Profe, son pocos, pero en algunos casos, si usted quiere calcular una de estas derivadas parciales y lo ve muy difícil, intente calcular la otra. Y se pueden dar cuenta que simplemente pues será el inverso. ¿Me preguntaban algo? sí, profe, ahí se puede ver que, digamos, en el anterior ejercicio, pues nosotros veíamos dos zetas, ¿no? Entonces, obviamente había dos implícitas y pues tocaba unirlas y eso. Y esta vez como había solamente una y, pues por eso fue que se volvió como un poquito más fácil. Claro que sí, claro que sí. Por eso les digo, depende de la función, usted puede ver cuál puede ser más sencillo de calcular, ¿no? Y si tienen claro esto que estamos haciendo aquí, esto que estamos indicando acá, entonces, claro, puede utilizarlo y calcular no la derivada parcial que les está pidiendo de manera directa, sino calcular la otra y responderlo entonces al problema, pero de forma indirecta. Puede hacerlo así también. Bien. Bueno, esto es con respecto a la diferenciación implícita. Entonces también estamos viendo que podemos seguir las mismas reglas, incluso la diferenciación implícita. También podríamos utilizar la diferenciación logarítmica. En algunos pocos casos se puede utilizar, pero pues hay que tener cuidado con los detalles también, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces. Esta es la primera parte de derivadas parciales. Y bueno, hay algunos ejercicios que se pueden estudiar allí con respecto a lo que son tasas de cambio. Y esas tasas de cambio, de hecho, son más interesantes cuando las estudiamos en la parte de derivada direccional. Entonces, cuando estemos allá, vamos a responder más problemas de tasas de cambio, de direcciones con respecto, donde se ofrezcan cambios mínimos, cambios máximos, etcétera. Con respecto a los diferenciales, bueno, en esta parte yo no me quiero, como les dije en alguna oportunidad, no la vamos a estudiar muy a fondo. Esta parte de diferenciales y linealización, realmente lo que me interesa acá es la partecita del diferencial total. ¿Cómo calcular el diferencial total de lo que viene siendo una función? Acá más o menos también habla un poco de lo que viene siendo el plano tangente, pero
Más adelante lo vamos a estudiar. Cuando nosotros queremos calcular este diferencial a esto, observen acá, mucha atención a esto. El diferencial total, ¿qué es? El diferencial total de una función básicamente es esto. Derivar parcialmente la función con respecto a x por el diferencial de x más la derivada parcial de la función con respecto a y por el diferencial de y. Es decir, si yo tengo una función que depende de 3 variables, ¿cómo será entonces? Simplemente acá le agrego más, digamos que la otra variable se llama w, derivada parcial de z, con respecto a w por el diferencial de w. De momento no se ve mucha aplicación para este diferencial total, pero ya se van a dar cuenta más adelante cuando estemos en funciones, cuando estemos en cálculo de funciones vectoriales, eh, se va a ver la utilidad. Las personas que ya han visto el curso pueden relacionar un poco este diferencial total con lo que viene siendo un campo conservativo, teniendo en cuenta que este diferencial total se relaciona un poco con lo que viene siendo el gradiente, y bueno, ya vamos a hablar del gradiente, por eso no se preocupen. En el curso de ecuaciones diferenciales también van a volver a tratar con este diferencial total cuando estén hablando de ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, esto es el diferencial total. El diferencial total de una función, ¿quién es? Entonces, ese diferencial simplemente es la derivada parcial de la función con respecto a x más la derivada parcial de la función con respecto a y agregándole los diferenciales. Observen que en esta parte no estoy agregando esa de curva. Son los diferenciales que conocemos de antes. ¿Bien? Los diferenciales simplemente así. Bueno, eso va a ser el diferencial total. Bien. En su momento lo vamos a utilizar y yo les voy a recordar eh, sobre ese diferencial total. Como les dije, de esta parte no quería hacer muchos comentarios. Sí me interesa, por ejemplo, que estudiemos un poco más a detalle lo que viene siendo la regla de la cadena. Esto sí es bastante más importante. Pero como se nos va acabando aquí el tiempo, entonces vamos a hacer una cosa. Voy a finalizar la llamada y ya les